Después de haber sido uno de los galanes más destacados del cine mexicano, grabando más de 90 películas y siendo el centro de atención de las mujeres más bellas de la época, su vida dio un giro inesperado hacia la traición y la tristeza. Lo que parecía ser una vida llena de éxitos, se tornó en una lucha interna que lo llevó a la demencia, víctima de sus propios errores. Pero antes de sumergirnos en su historia, no olvides dejarnos un like para mantener viva la memoria de estas grandes leyendas. Nacido en el seno de una familia acomodada y culta, su padre fue un hombre de múltiples facetas: abogado, escritor, poeta y periodista, además de ser uno de los fundadores del periódico El Universal. También desempeñó cargos diplomáticos y gubernamentales. Desde su infancia, creció rodeado de privilegios, disfrutando de una educación de calidad y una vida sin carencias, incluso cuando México atravesaba los complicados años de la post-revolución. Sin embargo, el carácter de su padre era fuerte, imponente y, en ocasiones, algo arrogante, lo cual marcó profundamente su personalidad, influenciado por la figura estricta y exigente de su progenitor. Tras la prematura muerte de su padre por problemas cardíacos antes de cumplir los 50 años, él y sus hermanos quedaron bajo el cuidado de su madre, aunque la seguridad económica estaba asegurada gracias a la previsión paterna. Continuó sus estudios y se graduó en la Escuela Libre de Comercio, comenzando a trabajar como archivista en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, además de desempeñarse como vendedor en una tienda de muebles en el centro de la ciudad. Aunque no necesitaba trabajar debido a la estabilidad económica de su familia, su deseo de independencia lo llevó a buscar un sustento propio, con el objetivo de cubrir sus gustos personales, entre los cuales se destacaban su afición por el billar, el cine, el teatro y, por supuesto, las mujeres. Era habitual verlo en las calles del centro histórico, siempre impecablemente vestido, con una presencia tan elegante que atraía las miradas de todas las mujeres a su paso. Su fascinación por el mundo del espectáculo comenzó al frecuentar las carpas populares, esos centros de entretenimiento donde se presentaban espectáculos de variedades. En ese ambiente artístico, se sintió cautivado y decidió incursionar en la actuación, comenzando como comediante y acompañante de actores principales. Su principal objetivo era hacer reír al público y disfrutar del aplauso, y así fue como empezó a construir su carrera. En una de estas carpas conoció a una joven actriz llamada Gloria Méndez Ramos, más conocida como Gloria Marín. A pesar de que solo tenía 15 años, ya había estado casada y contaba con experiencia en el mundo artístico. El actor se enamoró perdidamente de ella, y comenzaron una relación sentimental seria, llegando incluso a comprometerse en matrimonio. Gracias a los contactos de Gloria en el cine, él tuvo la oportunidad de debutar en la pantalla grande en 1941 con la película La Casa del Rencor. Su talento no pasó desapercibido y rápidamente recibió ofertas para participar en otras producciones cinematográficas, consolidándose como actor. Sin embargo, su felicidad se vio gravemente afectada cuando Gloria decidió terminar la relación para iniciar un romance con el famoso actor y cantante Jorge Negrete durante el rodaje de ¡Ay, Jalisco, no te rajes! Este golpe emocional lo sumió en una profunda depresión, alejándose temporalmente del cine y considerando incluso abandonar su carrera. Sin embargo, con el apoyo de amigos y colegas, decidió regresar a la actuación en 1944 con la película Me ha besado un hombre. Decidido a superar su dolor, fundó su propia casa productora, APSA, y comenzó a producir y dirigir sus propias películas, concentrándose en la comedia, su género favorito. Durante esta etapa, conoció a Alicia Cárdenas, hija del expresidente de México, Lázaro Cárdenas. La relación con Alicia los llevó al matrimonio y tuvieron 2 hijas, Alicia y Leticia. Aunque su vida personal fue una montaña rusa, su carrera continuó siendo un reflejo de su resiliencia y su deseo de reinventarse,
incluso en los momentos más oscuros. Pertenecer a una familia de alto perfil presidencial le otorgó a Abel un estatus aún más destacado, pero su persistente amor por Gloria Marín y el hecho de que seguía pensando en ella llevaron al fin de su matrimonio con Alicia. Posteriormente, retomó su carrera y fue invitado por el director Ismael Rodríguez a participar en la emblemática película Los Tres García, 1946, junto a Pedro Infante, Víctor Manuel Mendoza, Sara García y Marga López. Interpretó a uno de los nietos de doña Luisa García, un papel que consolidó su fama y reconocimiento en el cine mexicano. A pesar del éxito, su carácter arrogante y altanero le causó una reputación negativa en la industria. Buscando nuevos horizontes, viajó a España, donde continuó trabajando como actor y productor de películas. Sin embargo, extrañaba su país y decidió regresar a México. Al volver, el cine mexicano estaba atravesando cambios significativos y Abel se adaptó, incursionando en nuevos géneros, especialmente el cine de terror. Produjo y dirigió El Vampiro, 1957, protagonizada por Germán Robles, una película que se convirtió en un hito del cine de terror mexicano y abrió el camino para futuras producciones del género. Años después, tuvo la oportunidad de saldar cuentas cuando él y Gloria se reencontraron y comenzaron una relación amorosa en secreto, a espaldas de Jorge Negrete, lo que finalmente causó la ruptura entre Gloria y Jorge. En 1958, Abel y Gloria se casaron, pero su matrimonio solo duró 2 años, hasta 1960. Este romance fue, en parte, una forma de hacer justicia por la traición que tanto lo había herido. Los celos, la desconfianza y las acusaciones de violencia doméstica llevaron a un divorcio complicado y muy mediático, en el cual Gloria exigió la mitad de sus bienes, lo que desató una batalla legal y pública. Después de su separación definitiva de Gloria Marín, Abel tuvo relaciones con otras actrices, como Adriana Welter y Rosita Arenas. Con esta última, se casó en 1960 y tuvo 2 hijas más, Rosita y Claudia. Aunque estas relaciones también terminaron, mantuvo una buena relación con ambas y con sus hijas. En la década de 1980, continuó trabajando en cine y televisión. Dirigió Ya Nunca Más, 1984, protagonizada por Luis Miguel, y participó en telenovelas como Senda de Gloria. Sin embargo, la calidad e interés por el cine mexicano decayeron y se enfrentó a las limitaciones de una industria en crisis. A medida que envejecía, comenzó a padecer serios problemas de salud. El diagnóstico de Alzheimer fue un golpe devastador, ya que la enfermedad no solo afectó su memoria, sino también su capacidad para realizar tareas cotidianas más simples. A medida que su condición empeoraba, comenzó a perder la noción del tiempo, lo que trajo consigo una serie de complicaciones, incluyendo un grave episodio de sobredosis accidental de medicamentos, un hecho que recientemente se dio a conocer. Frecuentemente olvidaba si ya había tomado su dosis diaria y en su confusión, a veces duplicaba las tomas o las omitía por completo. Este incidente preocupó enormemente a su familia, quienes, al darse cuenta del riesgo que corría, decidieron trasladarlo a Cuernavaca, buscando un ambiente más tranquilo y adecuado para su cuidado. Allí, rodeado por el apoyo de su última pareja, Teresita Aguilar, enfrentó la enfermedad con dignidad, a pesar de los desafíos impuestos por su salud. No obstante, el exceso de medicamentos dejó efectos secundarios importantes y su cuerpo no resistió más. El 21 de octubre de 1995, Abel Salazar falleció a los 78 años a causa de una insuficiencia cardíaca, complicaciones del Alzheimer y un cáncer de próstata. A pesar de los obstáculos que enfrentó en sus últimos años, su legado en el cine mexicano perdura. Con más de 90 películas en su carrera, su trabajo como actor, productor y director sigue siendo una referencia en la industria y es recordado como uno de los grandes exponentes de la época de oro del cine mexicano.
Su versatilidad le permitió interpretar una amplia variedad de géneros, desde la comedia hasta el terror. A lo largo de su carrera, Abel Salazar dejó una huella indeleble en la historia del cine mexicano. Su habilidad para adaptarse a los cambios de la industria y su pasión por explorar diferentes géneros lo convirtieron en una figura multifacética. Su legado no solo está presente en las más de 90 películas que dejó, sino también en la inspiración que proporcionó a generaciones de cineastas y actores que lo admiraron. A pesar de las dificultades personales que enfrentó, incluida la traición amorosa, los problemas de salud y las complicaciones emocionales, nunca dejó de luchar por su arte. Su capacidad para reinventarse y seguir adelante, incluso después de los momentos más oscuros de su vida, es testimonio de su fortaleza y su amor por el cine. En sus últimos años, cuando el cine mexicano pasaba por una crisis de calidad y relevancia, Abel seguía involucrado, aunque la industria ya no le brindaba las oportunidades que una vez tuvo. A través de su trabajo como productor y director, Abel Salazar también ayudó a dar vida a películas que definieron generaciones. Con El vampiro, marcó un antes y un después en el cine de terror en México, generando un impacto que duró mucho después de su estreno. Esa obra se considera un clásico del cine mexicano y sigue siendo un referente para los cineastas que buscan explorar los misterios y las sombras del séptimo arte. El amor que Abel sentía por el cine no fue suficiente para salvarlo de los demonios internos que lo acosaban, pero su legado permanece intacto, alimentado por la memoria de aquellos que trabajaron a su lado y los que continúan viendo sus películas. La manera en que marcó un hito en la historia del cine de terror mexicano es solo uno de los aspectos que lo hizo único. Su vida estuvo marcada por una combinación de éxitos y fracasos, pero siempre encontró una manera de superar los obstáculos que le presentó la vida. El paso del tiempo, sin embargo, no perdonó a Abel Salazar. Los años lo transformaron, y sus problemas de salud se convirtieron en una carga pesada que le fue imposible ignorar. A pesar de ello, nunca perdió la dignidad. Su último refugio fue Cuernavaca, donde pudo pasar sus últimos años rodeado de cariño y de una vida tranquila que contrastaba con el bullicio de la fama y el ajetreo de su juventud. Sin embargo, el destino tenía otro plan para él. El cáncer de próstata, junto con las complicaciones del Alzheimer, acabó con su vida prematuramente. Fue un final que llegó con la misma dureza que definió muchos de los momentos de su existencia, pero también con una aceptación que reflejaba su comprensión de la fragilidad humana. Abel Salazar, el galán de época, el actor, productor y director, se fue dejando atrás una carrera marcada por la pasión, el esfuerzo y, sobre todo, por una permanencia en la historia del cine mexicano que jamás se desvanecería. El legado de Abel Salazar, lejos de desvanecerse con el paso de los años, se ha fortalecido con el tiempo. Sus películas, esas que marcaron una era dorada en el cine mexicano, siguen siendo estudiadas, analizadas y apreciadas por nuevos públicos que no lo conocieron personalmente, pero que pueden sentir la intensidad de su actuación y la huella que dejó en la pantalla grande. Además, su capacidad para dar vida a personajes tan variados, desde los cómicos hasta los dramáticos y de terror, lo convirtió en un actor completo, versátil y querido por quienes trabajaron con él. A pesar de que las sombras de su vida personal y las dificultades que enfrentó en sus últimos años empañaron parte de su imagen, no se puede negar que Abel Salazar fue un hombre que vivió con pasión y entregó lo mejor de sí a su profesión. Su historia de amor con Gloria Marín, sus matrimonios, sus rupturas y los amores que vivió a lo largo de su vida nos muestran a un hombre vulnerable, con sentimientos profundos, pero también un hombre de carácter fuerte que nunca dejó que la adversidad lo venciera por completo. Su vida fue un reflejo de la propia lucha que experimentó en la pantalla grande, siempre luchando por su lugar, por su identidad, por su pasión.
Uno de los aspectos más significativos de su vida fue su capacidad para reinventarse, como cuando fundó su propia casa productora en la época en que enfrentaba la depresión tras la ruptura con Gloria Marín. Su necesidad de crear, de seguir trabajando y produciendo para la industria que tanto amaba, fue lo que finalmente lo llevó a seguir adelante cuando la vida le daba más razones para rendirse. En la producción y dirección de películas como El Vampiro, no solo mostró su talento, sino también su visión innovadora que dejó una huella en el cine de terror, género que, a pesar de no ser tan popular en aquellos tiempos en México, encontró su camino gracias a su esfuerzo. Pero no solo su carrera lo define, sino también la humanidad que mostró al final de su vida. Su traslado a Cuernavaca y su última etapa rodeado de su familia, especialmente de su pareja Teresita Aguilar, reflejan un lado más íntimo de un hombre que, a pesar de todo, nunca dejó de ser amado. En esa última etapa, enfrentó su enfermedad con la misma dignidad que había enfrentado sus primeros desafíos. La lucha contra el Alzheimer y los efectos secundarios de los medicamentos no fueron fáciles, pero él nunca perdió la capacidad de reconocer el amor y el apoyo de los suyos. El legado de Abel Salazar también está marcado por su capacidad para inspirar a generaciones de cineastas y actores. Hoy en día, aquellos que buscan aprender sobre la historia del cine mexicano no pueden dejar de mencionar su nombre, su versatilidad como actor, su dedicación como productor y director, y su incansable esfuerzo por aportar a la industria lo convirtieron en un pilar de la cinematografía mexicana. A pesar de la caída de la industria y de los cambios que atravesó el cine nacional, Abel Salazar permaneció como un símbolo de la época dorada. Su historia es un recordatorio de que incluso los grandes iconos enfrentan batallas personales. Aunque en su vida profesional alcanzó la cima, en lo personal muchas veces vivió en la oscuridad. Sin embargo, esa oscuridad nunca fue suficiente para opacar su brillante carrera. Abel Salazar demostró que, aunque la vida te ponga obstáculos, siempre puedes encontrar la manera de seguir adelante. El impacto de Abel Salazar no solo quedó marcado por sus trabajos en la pantalla, sino también por las historias que dejó tras de sí, esas que, aunque a menudo se entrelazaron con las sombras de sus vivencias personales, resplandecieron por su determinación. Su figura sigue viva en el recuerdo de quienes lo vieron brillar en la pantalla grande y también en aquellos que tuvieron el privilegio de conocerlo más allá del personaje. Abel fue un hombre lleno de contradicciones, alguien que mostró tanto su vulnerabilidad como su fortaleza, alguien que vivió con pasión y que, a pesar de las caídas, siempre se levantaba. A lo largo de su vida, atravesó momentos difíciles que, sin duda, marcaron su personalidad y sus relaciones. El fin de su romance con Gloria Marín, las rupturas matrimoniales, las complicaciones con su salud y su eterna lucha por mantenerse vigente en una industria que evolucionaba rápidamente, son solo algunas de las pruebas de su resistencia ante las adversidades. Sin embargo, incluso cuando su vida personal estuvo en turbulencia, Abel Salazar nunca dejó de luchar por su arte, por sus proyectos y por el legado que quería dejar. Es relevante recordar cómo su incursión en la dirección de películas como El Vampiro, 1957, marcó un punto de inflexión en el cine de terror mexicano. Abel, en su afán de innovar y ampliar los horizontes del cine nacional, se adentró en un género que pocos se atrevían a explorar en esos años, y con ello dejó una marca imborrable en la historia del cine. Al dirigir y producir esta película, no solo mostró su destreza detrás de cámaras, sino también su valentía para experimentar con nuevos enfoques narrativos y estéticos. El hecho de que la película El Vampiro se haya convertido en un referente del cine de terror mexicano es una muestra clara de su visión artística. Abel no solo aspiraba a hacer cine, sino a dejar un sello en cada obra que producía, un sello que continuaría inspirando a generaciones posteriores. Su capacidad para hacer trascender sus proyectos, incluso en un momento en que la industria enfrentaba dificultades, demostró su amor profundo por el cine
y su compromiso con el arte. A pesar de que enfrentó el desprecio de algunos debido a su actitud arrogante, su presencia y su trabajo no pasaron desapercibidos. A lo largo de su carrera, Abel cultivó relaciones valiosas con colegas, directores y otros artistas que reconocían en él no solo a un hombre con talento, sino también a alguien que sabía cómo dar lo mejor de sí en cada proyecto. Aunque las dificultades personales influyeron en su vida, su profesionalismo como actor y creador nunca flaqueó, y su legado perdura porque supo cómo trascender más allá de los altibajos de su propia existencia. Es también digno de mención cómo, a pesar de los fracasos y las tragedias, su vida nunca dejó de estar marcada por el deseo de seguir creando. En sus últimos años, aunque su salud se desmoronaba, se mantuvo trabajando en lo que podía, impulsando proyectos como Ya Nunca Más, 1984, que, aunque menos reconocidos que sus éxitos pasados, demostraban su incansable esfuerzo por mantenerse activo en la industria. El regreso de Abel a México, tras su paso por España, es otro de los momentos que reflejan su constancia y su deseo de seguir siendo parte del cine nacional. Fue un hombre que, a pesar de los cambios que sufrió el cine mexicano en las décadas posteriores, continuó buscando formas de adaptarse y aportar su talento. La industria se transformó, y él, con su mirada aguda, se adaptó a estos nuevos tiempos, buscando renovarse sin perder su esencia. A pesar de los vaivenes de la vida y de la dolorosa enfermedad que lo aquejó, Abel Salazar nunca dejó de ser una figura admirada por quienes trabajaron a su lado, y su legado como cineasta continúa siendo un pilar del cine mexicano. Lo que comenzó como una vida llena de lujos y oportunidades, terminó con un hombre que, a pesar de sus errores, le dio todo a su pasión: el cine. No cabe duda de que Abel Salazar, más allá de las dificultades, siempre será recordado como una de las grandes leyendas del cine mexicano. La huella de Abel Salazar es tal que su influencia no solo se limitó a la época dorada del cine mexicano, sino que trascendió a lo largo de los años. A medida que nuevas generaciones de cineastas y actores llegaban al panorama, el trabajo de Abel se mantenía vigente, ya sea como una referencia esencial o como un modelo de resiliencia ante las dificultades personales y profesionales. Su carrera, que abarcó más de 3 décadas, estuvo marcada por una versatilidad impresionante, lo que le permitió saltar entre diversos géneros y estilos, desde el drama hasta la comedia y el cine de terror. Una de las características que definieron a Abel, tanto en su vida personal como en su carrera, fue su capacidad para reinventarse. En un mundo tan cambiante como el cine, donde los gustos del público y las tendencias evolucionan rápidamente, Abel mostró un agudo sentido de adaptación. Su regreso a México justo cuando el cine nacional comenzaba a experimentar transformaciones y el interés por el cine mexicano decrecía, es prueba de su deseo constante de no dejarse vencer por las adversidades. Aunque su fama ya no era la misma que cuando interpretaba papeles de galán en los años 40, su nombre seguía siendo sinónimo de experiencia, respeto y legado. Al igual que muchos artistas de su generación, Abel fue testigo del declive de la llamada época dorada del cine mexicano, un periodo de esplendor que, con el paso del tiempo, se dio espacio a nuevos movimientos y formas de hacer cine. Sin embargo, lejos de sumirse en la nostalgia o rendirse ante los cambios, Abel eligió adaptarse, aunque no sin dificultades. Su incursión en el cine de terror, con películas como El vampiro, fue un ejemplo claro de cómo supo reimaginarse dentro de los límites de una industria en crisis, en la que muchos otros no lograron mantenerse relevantes. Al mismo tiempo, no podemos olvidar que su vida personal también fue un campo de batalla. La relación tumultuosa con Gloria Marín, marcada por los celos, las traiciones y el dolor, fue uno de los episodios más mediáticos y complicados de su existencia. Sin embargo, lo que podría haberse interpretado como un fracaso personal se convirtió en un punto clave en su biografía, pues mostró la faceta más humana de un hombre que,
A pesar de su éxito profesional, también sufría las vicisitudes del amor, la desconfianza y las rupturas emocionales. La violencia doméstica, las acusaciones de infidelidades y la lucha por la propiedad de los bienes adquiridos en pareja marcaron una de las etapas más oscuras de su vida, pero a la vez hicieron de él un personaje aún más complejo y profundo. Enfrentar estos desafíos con la misma determinación con la que se enfrentó al cine fue lo que finalmente permitió a Abel Salazar seguir adelante, tanto en lo personal como en lo profesional. El diagnóstico de Alzheimer que recibió en sus últimos años fue otro golpe devastador. Este trastorno, que afecta no solo la memoria, sino también las capacidades cognitivas, fue una dura prueba para un hombre que había dedicado su vida a crear, producir y dirigir. Las complicaciones derivadas de esta enfermedad no solo afectaron su capacidad para trabajar, sino que también transformaron su día a día, obligándolo a vivir en un mundo donde ya no podía confiar plenamente en su mente, lo que provocó una serie de incidentes, como la sobredosis accidental de medicamentos. Este episodio reflejó no solo la tragedia de su condición, sino también el dolor y la impotencia de su familia, que tuvo que enfrentarse a una situación inesperada e impactante. Sin embargo, a pesar de las limitaciones que le impuso su enfermedad, Abel Salazar nunca dejó de ser un hombre que luchaba por su dignidad y por mantener el control de su vida, aunque fuera en los aspectos más simples. El apoyo constante de su última pareja, Teresita Aguilar, fue fundamental para que Abel pudiera afrontar su enfermedad con la mayor serenidad posible, rodeado de amor y comprensión. Su paso por Cuernavaca, donde finalmente encontró la tranquilidad que tanto necesitaba, fue un intento por darle la paz que, durante tantos años, había estado lejos de alcanzar. El final de su vida, aunque trágico, no restó valor a su legado. Abel Salazar falleció el 21 de octubre de 1995, a los 78 años, tras una vida llena de éxitos, amores, tragedias y desafíos. La insuficiencia cardíaca, las complicaciones derivadas del Alzheimer y el cáncer de próstata fueron los factores que finalmente apagaron la vida de este hombre que dejó una huella profunda en el cine mexicano. Su muerte representó la pérdida de un icono, pero también el cierre de una etapa en la historia del cine nacional, aquella que marcó la transición entre generaciones y estilos cinematográficos. El legado de Abel sigue presente en cada uno de sus proyectos, en las más de 90 películas que realizó, y en las generaciones de cineastas que lo vieron como un referente. Aunque sus últimos años estuvieron marcados por la enfermedad y el sufrimiento, su nombre sigue siendo sinónimo de arte, creatividad y perseverancia. Abel Salazar, más allá de ser una estrella de cine, fue un hombre que, con sus aciertos y errores, se entregó a la vida y al cine con una pasión que no se desvaneció ni siquiera cuando la oscuridad lo rodeó. El paso del tiempo no ha borrado la huella que Abel Salazar dejó en el cine mexicano. Si bien su vida estuvo llena de altibajos, su contribución al séptimo arte sigue siendo un referente. En la actualidad, su nombre resuena como sinónimo de un cine de gran calidad que sabe mezclar la emoción, el suspenso y la complejidad de las emociones humanas. Su capacidad para interpretar y producir, adaptándose a las tendencias de la época, le permitió destacar en una industria que, aunque atraviesa crisis y transformaciones, nunca olvida a quienes la marcaron de manera significativa. Tras su fallecimiento, Abel Salazar no solo fue recordado como un gran actor y director, sino como un símbolo de lo que fue una época dorada del cine mexicano. Los jóvenes cineastas y actores lo consideran un referente, y no es raro encontrar en las nuevas producciones homenajes o guiños a su trabajo. La película El vampiro, por ejemplo, sigue siendo un clásico del cine de terror nacional y una obra maestra que sentó las bases para una evolución dentro del género en el país. A pesar de los cambios tecnológicos y narrativos en el cine actual, su estilo y su enfoque siguen siendo admirados y respetados por los conocedores del medio.
Además de su influencia en la industria del cine, el impacto de Abel Salazar también se extiende al campo de la cultura popular. En muchos hogares mexicanos, sus películas siguen siendo vistas y disfrutadas, tanto por las generaciones que crecieron con ellas, como por las nuevas audiencias que descubren su obra. Cada una de sus interpretaciones se mantiene viva en el recuerdo, y sus papeles más icónicos continúan siendo una fuente de inspiración para quienes se adentran en el mundo de la actuación. Por otro lado, el doloroso proceso de envejecimiento y enfermedad que vivió en sus últimos años nos recuerda la fragilidad humana, incluso para aquellos que alguna vez fueron figuras casi intocables. La historia de su diagnóstico de Alzheimer, su lucha contra la enfermedad y su necesidad de apoyo constante no solo revelan su vulnerabilidad como ser humano, sino también su lucha inquebrantable por mantener su dignidad hasta el último momento. Este capítulo final de su vida, aunque marcado por el sufrimiento, también mostró su resistencia y la importancia de la familia en los momentos más difíciles. Además, su transición de actor a productor y director demuestra su versatilidad y comprensión del cine como un todo, no solo como una forma de interpretación, sino como un medio para contar historias y transmitir emociones. En sus películas como director, Abel no solo transmitió su visión artística, sino también un mensaje sobre la importancia de la familia, el amor, la lucha y la superación. Su habilidad para dirigir, no solo a otros actores, sino a sí mismo en sus propios proyectos, le permitió ser un autor en el verdadero sentido de la palabra. A lo largo de su vida, Abel Salazar se enfrentó a tragedias personales, como la pérdida de su salud, las rupturas sentimentales y las acusaciones en su contra, pero también celebró grandes victorias, tanto en lo personal como en lo profesional. Su legado, más allá de las controversias y desafíos que enfrentó, sigue siendo un testamento del impacto que una persona puede tener en su entorno cuando decide dar lo mejor de sí misma, incluso en los momentos más difíciles. Por ello, hoy más que nunca, el cine mexicano reconoce y celebra la figura de Abel Salazar, no solo como un actor de gran talento, sino también como un hombre que dejó una marca indeleble en la historia del cine y la cultura del país. Cada vez que una película mexicana de terror es proyectada, cuando una serie o telenovela se transmite, o cuando alguien menciona la época dorada del cine mexicano, el nombre de Abel Salazar sigue siendo parte de esa conversación, recordado y admirado por su pasión, su dedicación y su capacidad para hacer del cine una verdadera obra de arte.